Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que nos escuchan. Hoy día estamos haciendo una presentación sobre la geografía profesional. Nos acompaña Oscar Liendo. Oscar, bueno, tiene una vasta trayectoria en la materia y como geógrafo en la Universidad de Chile es una de las primeras generaciones de egresados exclusivamente con una malla para este tipo de profesionales y tiene bastante experiencia tanto para el sector público, pero también como empresario como director ejecutivo de su consultora que se llama IG Limitada. Ha tenido mucho trabajo durante muchos años con distintos estamentos públicos y privados también. Y también tuvo una gran participación en el estamento municipal temprano, alrededor de la década del 80, donde sirvió como puente entre la academia y el mundo público, promoviendo que distintos egresados de geografía, geógrafos y geógrafas participaran en estos municipios y generando importantes proyectos de alto impacto, como por ejemplo el catastro de canales de riego en la comuna de La Florida. También tiene mucha experiencia desde la academia, tanto como académico en la carrera de geografía de la Universidad Bolivariana, pero también como director de la misma entre los años 2005 a 2013. Y en este puesto específicamente, Oscar tuvo una especial intención en la malla de la carrera buscando que cada ramo que estuviese enseñando tuviese efectos reales sobre la demanda laboral de los colegas y las colegas que egresaron. Ahora, hay una obra especial que vamos a analizar en este ciclo de conversación de varios libros que ha escrito Oscar, pero este es del 2004, que se llama La geografía profesional en Chile, una visión de retrospectiva desde comienzos del siglo XXI. Es Oscar el principal cronista de la identidad laboral de los geógrafas y la geógrafa en Chile. Y todo este resumen que acabo de hacer de su experiencia, tanto como consultor privado, para el sector público también, la docencia, la directiva también en la academia y también una parte muy importante, el activismo gremial, porque también fue parte del colegio en distintas etapas de este. Así que sin más, doy la bienvenida a Oscar. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? La María Esther, colega, bien, Qué siento bien, bueno. estoy, digamos, dispuesto a conversar y a responder algunas consultas sobre esta, digamos, esta profesión que es tan apasionante y que me ha marcado en mi vida, tanto, digamos, afectiva, laboral, como personal. Ya, para iniciar. En el libro que justamente escribiste, hay una especie de relato histórico desde el inicio de la carrera de geografía, en la Universidad de Chile específicamente, pero también pasas por las otras universidades. Entonces me gustaría que pudieras hacer un pequeño resumen de los principales hitos de la carrera con estas etapas que describes en el libro, que son las más significativas. Básicamente lo dividí en tres etapas. Una etapa desde que se inició la geografía en la universidad, que se llamó la institucionalización de la geografía en la Universidad de Chile. Posteriormente, está la creación de la carrera, en el año 1966, y su inicio fue en 1967 con una malla curricular expresamente para formar profesionales geógrafos. Anteriormente a eso hubo, digamos, algunos geógrafos, pero fue un curso especial que creó don Humberto Fuenzalía, que fue el gestor de esta carrera, pero que entraron alumnos que habían sido alumnos de historia y geografía, que se habían interesado en la geografía y que los primeros geógrafos, digamos, fueron cinco que se titulaban en 1967 y posteriormente a eso comienza, digamos, en 1967, el mismo año, y empiezan a la malla, digamos, a aplicarse. Posterior a eso, digamos, los primeros geógrafos siguieron cumpliendo casi la misma función que hacían los profesores. O sea, y se titulaban y se incorporaban a la planta, digamos, académica de ayudante, o algunos se iban a trabajar, digamos, a la universidad, a otros centros de historia y geografía, como Concepción, como La Serena, Valparaíso. O sea, seguían la misma tipo de actividad que hacían los profesores de historia y geografía, especialmente dentro de las universidades.
Algunos, algunos geógrafos, digamos, hicieron algunas actividades fuera de la universidad, pero que eran muy pocas. Pero en ese momento ya, digamos, estaba copado, ya no había posibilidades de seguir, digamos, incorporando nuevos geógrafos a la carrera de geografía, porque ya estaban los profesores antiguos y ya los ayudantes también se habían quedado, algunos que se habían dedicado a la docencia. Entonces nos vimos obligados a salir al campo ocupacional, buscar en la segunda etapa, que yo la llamo la incorporación al mercado laboral, como los trabajos estaban bastante, digamos, limitados, tuvimos que empezar a cranear, a idear de qué manera podíamos incorporarnos. Y ahí fue ¿no es cierto?, la idea de crear una empresa digamos, con algunos geógrafos especiales. Y así fue como nosotros nos especializamos en la parte, digamos, de aguas y empezamos a trabajar en las instituciones donde se manejaba este sistema. ¿Ve? Gracias, Oscar. Entonces, como para ir resumiendo, tenemos em, tres grandes etapas. Una que es de la Sí. institucionalización, donde tenemos aquí la fundación, la primera malla específica y los primeros egresados con esa malla. Luego tenemos la inserción laboral o profesional, que fue este periodo donde estaban también algunos sin el título. Y finalmente ya tenemos la última etapa, que es del 90 en adelante, donde hay una expansión de los geógrafos y las geógrafas en el mercado laboral. Y podríamos decir que hay una demanda clara también de este rol profesional que ha seguido creciendo esta curva hasta la actualidad y teniendo todos estos espacios que fue fruto de un trabajo de todos los colegas con todo, que nos antecede, ¿cierto? Y en este proceso de trabajar, de pensar, también la parte gremial, em, ¿en qué minuto nace el concepto de la geografía profesional? Y qué significado le das tú? Mira, yo siempre estuve pensando, o sea, al contrario, muchas veces durante mi ejercicio profesional, siempre pensando, incluso creo yo desde que salí de la universidad, pensando de cómo llevar la geografía, que era como ofrecer como un intangible, o sea, cómo ofrecerlo de manera de que fuera, digamos, atractivo porque fundamentalmente para mí un profesional es una persona que ofrece un servicio profesional. Por ejemplo, tuve que empezar a conocer el código de agua. Ya después, al principio, cuando la primera etapa que hacíamos encuestas o hacíamos pequeños trabajos, podía ser, pero posteriormente cuando empezamos a nosotros, digamos, a responderle a las instituciones como empresa y como profesionales, tuvimos que empezar a estudiar y a conocer, digamos, el lenguaje que tenían los otros profesionales. Entonces, porque entrábamos todos a un misma área del conocimiento, o sea, de la aplicación profesional. Entonces yo empecé a trabajar con ingenieros, con abogados, con agrónomos, ¿no es cierto? Que estábamos en la misma área de trabajo, pero empezar a ver cómo nosotros o cómo yo podía eh, aportar de mi profesión hacia, ¿no es cierto?, el problema que nos planteaba, ¿no es cierto?, el ministerio en las bases técnicas, aprender a desarrollar, ¿no es cierto?, evaluación económica, de cómo se trabaja. Entonces, una de las cosas que yo entendí es que nosotros éramos el conocimiento y el manejo del territorio. Y otra parte que era la metodología de cómo ordenadamente hacíamos los trabajos para llegar, digamos, a responder en cada etapa, porque cada vez te pedían a ti, digamos, en las bases técnicas, entregas, digamos, etapas de trabajo, entonces, ¿de qué manera uno organizarla para poder, digamos, hacer entregas que fueran, digamos, concebidas y puedan ser revisadas por lo que eran las inspectorías fiscales? Eso es lo que yo empecé a plantearme como que era una geografía distinta, digamos, a cómo nos habían formado. Yo le acuñé el término de geografía profesional porque para diferenciar un poco de lo que era, digamos, los primeros geógrafos, la primera forma de ejercer la profesión, que era al interior de la universidad, digamos, porque para mí la universidad no solamente prepara geógrafos profesionales, puede preparar académicos. Entonces yo creo que la geografía profesional es
una forma de nosotros enfrentar cómo desarrollamos nuestro trabajo a través, ¿no es cierto?, aplicando nuestro, digamos, nuestra disciplina, que parte, ¿no es cierto?, para allá como parte general, que es una ciencia, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, la ciencia tiene mecanismos específicos, ¿no es cierto?, de entregar trabajos que sean ordenados, que sean veraces, que sean certeros, y que además que nosotros trabajamos con el territorio, los que más conocemos el territorio y nos preparamos, pero además incorporamos aquellas normativas que rigen a las instituciones y que nosotros debemos incorporarlo para poder entender de qué es lo que se hace en esa institución y de cómo nosotros ofrecer nuestra, digamos, nuestra disciplina o nuestra ciencia, pero como una parte particular de ese trabajo que nos están pidiendo. Porque nosotros, como digo, tenemos que siempre, nosotros trabajamos con un conjunto de profesionales. Dentro de estas tres etapas, es una etapa que yo la empecé a visualizar después del año 2000, después de haber escrito este libro y de haber, digamos, seguido investigando y seguido pensando cómo nosotros profesionalmente podemos incorporarnos al mercado laboral, ¿no es cierto? Y que nos reconozcan nuestro espacio. Da para mucho el tema, Este es un tema, pero muy largo, muy largo, pero algunas como frases que me interesaría como que ir destacando. O sea, los geógrafos y las geógrafas pasan a ser profesionales cuando entregan un producto que tiene un marco normativo y responde a una demanda, que puede ser justamente. de un ámbito público, privado o mixto. Y eso es con la enseñanza de la universidad, que podríamos decir que es sola hasta los primeros 5 años de ejercicio, porque después uno ya empieza como a autoformarse en la área que estás trabajando o la que vas a querer trabajar más adelante. Vienen los magíster, diplomados, qué sé yo. Nuestra formación es amplia porque el territorio es, digamos, contiene todo este tipo de, digamos, de relaciones, ¿no es cierto? Desde lo natural, desde lo humano, que forman, ¿no es cierto?, un territorio intervenido, ¿ya? Y nosotros tenemos que cuidar, y ahí nacen, digamos, durante todo este periodo, antes del 2000, ¿no es cierto?, nace el problema ambiental, ¿no es cierto? Ahí pudimos insertarnos porque nosotros tenemos una familiaridad con el medio. Nosotros conocemos el medio físico, pero también tenemos, para que sea territorio, para que sea, porque nosotros tenemos que ocupar el territorio, tenemos que ocuparlo, y para ocuparlo nosotros tenemos que confluir en, ¿no es cierto?, en la parte natural, pero también el humano, que es el que interviene, ¿no es cierto?, a través de la tecnología, porque la tecnología nos permite construir, desarrollar, y la ciencia, ¿no es cierto?, y la tecnología nos permite construir caminos, construir casas. Entonces, de esa manera, pero cuando intervenimos nosotros siempre hay un efecto que es positivo, el hecho que construyamos vivienda, que planificamos, pero siempre hay intervención, ¿no es cierto?, que puede ser negativa. Entonces, nuestra visión, nuestra función también tiene que ser de cuidar y de tratar de conseguir que sea el menor, la intervención tenga los menores, digamos, costos. Entonces, ahí tenemos nosotros un campo y nosotros, digamos, como te digo, para poder, mi preocupación también, también tiene que ver con la formación, porque yo creo que el profesional, porque es como el geógrafo, desde que se titula, es un profesional. Entonces, tiene que tener la capacidad mínima para poder ofrecer sus servicios profesionales. Entonces, Muchas gracias, Oscar. Estamos en el tiempo ya. Vamos a seguir conversando de otras temáticas relacionadas con el quehacer del Colegio de Geógrafos y Geógrafas, em, reconociendo la experiencia y todos los estudios y los libros que también has desarrollado para profundizar en esos temas. Así que agradecerte esta entrevista y continuemos con las próximas. te agradezco, María, esta entrevista y espero que sigamos, digamos, conversando de un tema tan apasionante que a mí por lo menos me ha cautivado durante casi, digamos, 50 o más de 50 años.